Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas de Vestuario. Nos espera una nueva historia. Néstor Edgardo Sicher nació en Rafael Calzada, provincia de Buenos Aires, el 28 de septiembre de 1960. Lateral izquierdo, surgió en el Club Atlético Lanús, donde debutó en Primera División en el año 1979. Le tocó los años más difíciles de la vida granate, aquellos campeonatos de Primera C. Campeón en 1981, fue figura del Club Lanús en aquellos primeros años 80. En 1985 fue transferido al Racing Club, donde consiguió la gloria eterna con un zurdazo que le permitió a la academia, el 27 de diciembre de 1985, regresar a Primera División. Su carrera continuó en el Club Gimnasia Esgrima La Plata, Chacarita Juniors y Brown de Adrogué, pero siempre será recordado como el hombre que le permitió a Racing volver a Primera División. Hoy, en las charlas de vestuario de Abrí la Cancha, Néstor Sicher, un obrero del Club Atlético Lanús que le dio la gloria a Racing. Continuamos acá en el aire de la gráfica y le damos paso a esta sección que tanto nos gusta hacer a nosotros todas las semanas en Abrí la Cancha, y tiene que ver con las charlas de vestuario, esta posibilidad de poder conversar con futbolistas profesionales y recorrer una carrera, recorrer una vida desde diferentes lugares, con la consigna que buscamos siempre, que es preguntar para escuchar y aprender. Y a quien tenemos del otro lado de la línea fue el autor de un gol memorable, uno de los goles más gritados, pero indudablemente en la historia de Racing, aquel que le permitió a la academia regresar a Primera División en 1985. Pero atenti, porque no fue solamente aquel golazo, sino que fue partícipe fundamental en el resurgimiento del Club Atlético Lanús de las cenizas, de aquella casi desaparición por el año 78-79 y regresar a la vieja Primera B. Así que hoy, en las charlas de vestuario de Abrí la Cancha, con la consigna que decíamos recién, preguntar para escuchar y aprender, lo tenemos a Néstor Sicher, un león con la 3 de Lanús y Racing en los años 80. Néstor, te saluda Carlos Zaira, junto a Nehuen Ríos, aquí en Radio Gráfica. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Carlos, a todos tus oyentes, a la radio, y decirte que gracias por dejarme participar de tu programa y hablar un poquito de fútbol, ¿no? Un placer enorme para nosotros, Néstor, poder recorrer tu vida y tu carrera. Y vos sabés que la primera pregunta que siempre hacemos tiene que ver con la infancia, tiene que ver en tu caso con el Néstor Sicher pibe que fuiste y tu relación con el fútbol. ¿Cómo era Néstor Sicher de pibe? ¿Cómo era su vínculo con el fútbol? Bueno, como todo niño, ¿no? De muy chiquito dormía con la pelota bajo mis brazos. Y bueno, tuve, a medida que fui creciendo, como todos en el club de mi barrio, yo vivo en Calzada, el Club Atlético y Social Villa Calzada, que hoy actualmente soy el vicepresidente, ¿no? Pero bueno, disfruté de ese club, disfruté en esa época de los torneos Evita, que fue ahí donde fueron mis comienzos y donde me dio la posibilidad de con mi club de barrio ir a jugar al auxiliar de Lanús, y de ahí que me hayan visto y bueno, empezar de muy chiquito, a los 10 años, 11 años, en el Club Lanús y ahí hasta terminar mi carrera, ¿no? Después de haber pasado por varios clubes, pero mi
comienzo fue ese, jugando para mi barrio, en los torneos Evita, y bueno, después de muy chiquito en Lanús, donde siempre digo que es mi segunda casa. Nos metemos en esa historia, la de tu segunda casa, la de Lanús, ¿no? Porque hoy Lanús es un club enorme, inmenso. Uno cuando llega a la institución se va encontrando siempre con algo nuevo. Y es sencillamente fabuloso lo que ha hecho Lanús en los últimos 40 años. Pero ¿cómo era aquel Lanús que vos llegaste a mediados de los 70? ¿Con qué te encontraste, Néstor? Lanús siempre fue un club, que siempre le dio importancia a sus divisiones menores, a sus infantiles. Nos hacían sentir muy cómodos. Yo tuve técnicos docentes, técnicos de gran talla, ¿no? Y bueno, he aprendido mucho ahí. Si bien me tocó vivir distintas épocas del club, en el año 72 estaba en primera cuando yo he llegado al club. Después, bueno, ha descendido. Después de más grande me ha tocado vivir las peores épocas, ¿no? Donde en 2 años seguidos desciende. Y bueno, y después permanecer 3 años en la C. Cuando digo de que me da importancia a los infantiles y a las inferiores, digo de que, bueno, en esa primera C, quien les habla y muchos jugadores del club estuvimos jugando en esa época, en una época difícil del club, una época difícil de la Argentina, de lo económico, un club devastado. Pero bueno, yo siempre digo de que me siento un poco partícipe y nos sentimos partícipe de lo que es Lanús hoy, porque bueno, el jugar esas épocas difíciles, donde cobrar era difícil, donde los años de profesión a uno se le iban, y bueno, por eso digo de que bueno, fuimos un poquito parte importante de eso, ¿no? De que Lanús resurgiera, de que yo participé en el 81 que ascendió a la B, después en la B jugamos hasta el 84 y después, bueno, viene lo más importante para mi vida, ¿no? Futbolística, que es haber pasado a Racing y bueno, ahí empieza otra vida para mí, otro disfrute, y bueno. Ahí vamos a llegar, Néstor, ahí vamos a llegar, ¿no? Pero vamos por escalas, vamos como si fueran las estaciones, vamos una por una, porque pensaba Néstor en este Lanús que pierde la categoría aquella noche en el gasómetro frente a Platense, con los penales, la tormenta, y hablábamos con Horacio Atadía en otra charla de vestuario que tuvimos semanas atrás. Era un club con bandera de remate, era un club que estaba en una situación económica terrible. Y vos decías recién, un club que perdió 2 categorías en 2 años. Imagino lo difícil que debía ser jugar en Lanús en aquellos días. Muy difícil la situación. Vos nombraste la bandera de remate y ese año yo, aparte de jugar, trabajaba en la sede. Me acuerdo que iba a buscar los boletines oficiales, los viernes a la AFA, y bueno, había que rescatar de cualquier lado, ¿no? Había que rebuscársela. Claro, uno como jugador, los años pasan y bueno, pero es lo que nos tocó a nosotros, lo que me tocó a mí, y no reniego de eso. Yo lo disfruté, por eso digo de que me siento partícipe de lo que es el club hoy, porque jugar 3 años en la C no es fácil, no. Jugar 1 año en la B, 3 años en la B, 4 tampoco es fácil, porque recién se estabilizó más adelante el club económicamente. Pero bueno, mientras tanto apechugándola. Y me imagino que con la camiseta de Lanús, con tanta historia en primera división, enfrentar a Piraña, enfrentar a General La Madrid, enfrentar a clubes como Defensores de Cambaceres debía ser realmente complicado. No, si yo te digo, a cada cancha que fuimos, porque no es como ahora, la misma de Riestra, Piraña, bueno, yo mismo la suerte de jugar en Huracán, porque ya nos llevaba gente y bueno, lo pudimos sacar. Pero después difíciles, Berazategui, que no es lo que es ahora, canchas muy difíciles, con otra infraestructura a la de hoy, y bueno,
son todas anécdotas que quedaron, pero bueno, el fútbol para mí fue todo y hoy pienso, y si bien fueron difíciles, lo disfruté, en su momento lo disfruté seguro. Y en 1981 llegó el ascenso, el necesario ascenso de Lanús a la B. Te quería preguntar, Néstor, por el técnico, por el viejo Guerra, por Juan Manuel Guerra, a esta altura un bronce del fútbol argentino, sobre todo el fútbol del ascenso. ¿Qué recuerdo tenés de Juan Manuel? Lo mejor, el mejor, un docente, una persona excepcional, y él fue muy importante para nosotros, para cada uno de nosotros, los que nos enseñó para sacar al club adelante. En el año 81 nosotros, la mayoría, éramos jugadores de la institución. Y si te empiezo a nombrar, todos esos jugadores han llegado a jugar en primera división. Nada. Los hermanos Enrique, Atadía, Nigret, Crespi, D'Angelo, Acuña, Beltrán, Tacuadani, no sé, un equipazo. Y todos surgidos del club. Lodico, pedazo de jugador. Romero. Yo me acuerdo y lo nombro y... Néstor, ¿Pino Lodico jugaba tan bien como decían? Un fenómeno. Sí, sin compararlo, porque son odiosas, ¿no? De una época a otra. Un estilo redondo. José Luis no tuvo esa suerte que tiene que tener cada jugador, porque en el momento donde lo tenían que vender, el club no lo vendió, anduvo con problemas, como problemas institucionales, ¿no? Con la directiva, porque el jugador siempre quiere aprovecharse el mejor momento. Pero bueno, no lo pudo hacer, y bueno, ahí vino, pero un pedazo de jugador. Sí. Yo he visto tantos jugadores ahí en Lanús, de buen pie, y como te dije recién, sin compararlo y venir a la época de ahora, qué sé yo, todos hubieran podido jugar en la primera actual, ¿no? En el fútbol argentino. Pero bueno, es la época y lo que nos tocó vivir. Uh-huh. Pero te tocó una época de Lanús, ya en Primera B, 82, 83, 84, donde pelearon el ascenso a Primera División. En algunos casos se quedaron ahí, como en el 84, donde todavía se recuerda a Emilio Misic y aquella noche en cancha Independiente y lo que quedó del partido en Atlanta. ¿Todavía tenés la bronca de lo que fue aquella eliminatoria con Racing? Y para que no lo sepa, Emilio Misic terminó 5 minutos el partido frente a Racing, 5 minutos antes. Eso fue algo anecdótico e increíble lo que pasó. Pero bueno, remontando, el 82 que ascendimos fue un año de transición, el 83 no nos fue bien, casi descendemos, estuvimos ahí peleando hasta lo último, y el 84 sí, un equipazo bárbaro también, donde sí peleamos ese octogonal. Eliminamos a Chicago, después de Chicago vino Racing, y lo de Racing pasa eso, algo insólito, ¿no? Cancha Independiente, un penal pateado 2 veces, se arma lío en la cancha, perdíamos 2-0, tuvimos que ir a jugar en 3 semanas a la cancha de Atlanta, teníamos que hacer 3 goles, y a los 15-20 minutos ya habíamos hecho 2, y sí, pasa lo que dijiste vos, insólitamente el partido termina 8 minutos más tarde, antes, y bueno, qué sé yo, algo difícil de explicar, y como dije recién, otra anécdota más para lo que nos tocó vivir. Estamos hablando con Néstor Sicher, el Tano Sicher, y nos metemos ahora en esta historia tuya, tan corta pero tan intensa con Racing, porque estás en la historia grande de la academia, porque en el momento más difícil de la vida del club, aquellos años en la B, con un Racing que ya no vas a contar, pero tenía la obligación de salir de ahí sí o sí, fuiste el autor de uno de los goles más gritados en la historia de la academia. Pero ¿cómo llegas a Racing, Néstor? Bueno, yo tengo entendido, en la última época del 84 de Cejas, en Racing, todos los rivales que tenía que enfrentar Racing, los enfrentaba Lanús. Y ahí como que hubo un seguimiento, ¿no? O sea, el que le iba a ver los partidos a Cejas, habrá pasado algún informe, y bueno,
creo que debido a eso, donde Cejas estaba interesado en mí y en Natalia de acá de Lanús, ¿no? Como Colombati en Defensores, como Colombati en Morón, Walter Fernández en Defensores. Y bueno, para mí fue algo inesperado y hermoso, porque sabía que yo llegaba a un club, una camiseta, un club grande que era el segundo año de la B y que tenía que ascender. Entonces era una obligación, sí, una obligación. Y esos desafíos a mí sí me gustaron, y yo sabía que no podía fallar. Y era todo eso malo que había pasado en Lanús, o esas épocas difíciles, se podía revertir acá, ¿no? El llegar a un equipo grande. Uh-huh. Para un jugador llegar a un equipo grande, más allá de que estuvieran en la división que estuviera, no deja de ser lo más lindo, lo más hermoso. Y después sí, un año difícil en Racing, un año difícil, con la obligación de ascender, con la obligación de no perder, y perdíamos, y de cambiar en un año 3 técnicos, pasar distintas etapas, pero bueno, el objetivo final era ascender, y creo que bueno, después de tantos altibajos y de tantos problemas de equipo, ¿no? En lo futbolístico, porque éramos nosotros los que no rendíamos dentro de la cancha, era el equipo. Entonces bueno, buscarle la vuelta a eso, con grandes jugadores, grandes personas, no se podía entender, ¿no? Y haber encontrado ese año también en un Rosario Central contundente, con muy buenos jugadores, donde después no lo pudimos alcanzar. Y después de pasar esos 3 técnicos, donde de última llega Basile, y bueno, en 40 días por ahí nosotros demostramos lo que no pudimos demostrar durante el año, porque el octogonal, la verdad que si bien sufrimos el segundo partido con Banfield, a los demás equipos aquí en Atlanta le hemos ganado con claridad, ¿no? Néstor, pensaba, ¿no? Hoy el futbolista está mucho más cuidado, hoy el espectáculo es completamente diferente a aquella época, ya pasaron casi 40 años. Cuando ve los partidos de Racing por la tele, ¿no te da por decir, si ustedes hubieran pasado, muchachos, la que pasé yo? Digo, porque ustedes la pasaron difícil, pero bien difícil. Sí, muy difícil. Pero bueno, no los miro por televisión, de local voy a la cancha. Y seguro que miro, y bueno, mirar el estadio, mirar la cancha, porque la cancha, el césped como estaba cuando jugábamos nosotros, también había una diferencia terrible, ¿no? Pero bueno, son nostalgias, son cosas de que uno no se va a poner a pensar, yo podría estar jugando así. Yo voy a ver a Racing en esta época, en estos momentos, y disfruto porque juega bien, miro también los rivales, miro todo, me gusta el fútbol y me apasiona Racing, ¿no? Entonces, bueno, que eso es algo de las cosas que quería decir. Si bien estuve un año, la camiseta se te pega en la piel, y a mí me pasó eso, y a los hinchas los llevo en el corazón, y a mí me pasó eso. Fueron muchas cosas, y mis hijos son de Racing, y bueno, es algo lindo para uno, ¿no? Algo que le queda para uno, y por eso te digo, en estos momentos sí voy a ver a Racing y disfruto, y trato de ver todo, tanto a Racing como al rival. Pero bueno, siempre con la gana de que Racing gane, y cuando no juega bien lo digo, y cuando juega bien, sí, me tocó ver toda la época del 2014, ver la actualidad, lo de ahora, ¿no? Por eso yo digo, no comparo, no quiero comparar, no quiero decir yo en esta época hacía esto, yo en otras épocas. El fútbol ha evolucionado, la preparación física ha evolucionado, y bueno, son otras cosas distintas. Sí, lo veo siempre de la misma manera de ver a un buen jugador, a un habilidoso. Me gustaría ver más eso, no tanto los toques, no tanta velocidad, pero bueno,
hay que adaptarse, ¿no? Te iba a preguntar eso, Néstor, ya volvemos a tu carrera, porque vos sos el protagonista, vos y tu carrera, pero ¿hay algo en este fútbol actual, y si querés hacemos hincapié en Racing, en la academia, hay algo que de tu época que te gustaría volver a ver? Digo, del fútbol de tu época. Esos grandes jugadores, esos grandes habilidosos que había, que había en todos los equipos, no solo en los que yo jugué. Eso me gustaría ver. Eso. Después, sí, yo diría lo mismo, si nosotros hubiéramos tenido estos avances en la preparación física, estos avances que se produjeron, y seguramente íbamos a estar más veloces, más rápidos, pero bueno, era el fútbol del momento, y había que bueno, es lo que nos tocó, como te dije, es lo que nos tocó. Pero si tengo que, de esa época, y los grandes jugadores habilidosos, cosa que yo no era. Entonces, pero en todos los equipos había, yo he visto en equipos de la B, de la A, muchos jugadores de muchas condiciones. ¿Qué número 7 te deslumbró, que tuviste que marcar y vos dijiste, la verdad, este tipo sí que juega bien? En la B. No, te decía, ¿qué número 7 te deslumbró siendo tu posición de marcador izquierdo? ¿A quién marcaste y dijiste, la verdad, este es un fenómeno? Y en la B había varios jugadores, había un tal Héctor López, que después jugó en River, me tocó marcar a Saturno era insoportable, Saturno lo enfrenté en el Porvenir, en Los Andes, era insoportable, era terrible. Me fastidiaba marcarlo. Me recontra fastidiaba. Pero bueno, en Morón había Romagnoli, los mellizos Romagnoli, había uno que era delantero, que es son los padres del jugador. Claro. Actual, claro. Atilio Romagnoli. No, y en todo el equipo había algo siempre ahí. Siempre yo preocupado por quién tenía que marcar, porque antes los buenos jugaban bien pegados a la raya, ¿no? Por esa época también. Después de a poquito fue cambiando porque yo me acuerdo que cuando me tocó jugar en el 86 para Gimnasia, en un partido con Unión, el Beto Acosta ya no jugaba así de punta, jugaba para el costado, o sea, como medio centro, y ahí ya empezó a cambiar un poquito eso de los puntas, ¿no? Y ya se le complicaba también al marcador, ¿no? Porque ya no era el delantero y la raya, sino que había que salir un poco. Claro, no sabes si cerrar, si atacar, si sumar, y bueno, eso también me ha costado a mí, sí. Pero bueno, adaptándose y al momento y a las tácticas de cada tema, ¿no? Estamos hablando con Néstor Sicher en estas charlas de vestuario de Abrí la Cancha, y hace un tiempo veía en las redes de Racing un homenaje que le hicieron a un ex compañero tuyo, que yo sé que tenías una relación entrañable, que fue Félix Orte, el Pampa Orte. ¿Qué recuerdo tenés de él? Y como lo dije ese día, ¿no? Aparte de tenerlo de compañero ese año, viajábamos todos los días juntos. Yo viajaba con él. Yo en esa época no tenía auto, iba a la casa de él ahí a Lomas, yo vivía en Lanús, y de ahí íbamos todos los días de entrenamiento. Y haber compartido todo el año con él, con una persona excepcional, un gran jugador, una persona que todos los días con una sonrisa, con un carácter espectacular. Y adentro de la cancha, bueno, ni hablar, ¿no? Yo nunca vi un jugador pegarle tan bien a la pelota como le pegaba a Félix, ¿no? Los corner con borde externo, algo increíble. Tenía que poner la cabeza y empujarla, ¿no? Era algo terrible. Y a veces con el empeine, derecho, fuerte. No, si no hay que preguntarle a Pavón, que se habrá cansado de hacer goles de los corners de Félix. Pero bueno, ese día he pasado un día emotivo, agradecido de los que me invitaron para darle un presente a su familia, gente que no conocía, la hija que yo no la conocía, sus nietos que no los conocía y tampoco los conoció él, y bueno, fue un lindo momento, ¿no? Y bueno, lo disfruté
como también dije ese día, recordarlo con alegría, con una sonrisa. Totalmente. Sin lágrimas y tristeza, porque él estaba todo el día así, alegre y divertido. Totalmente. Néstor, ¿guardás las 2 tapas del gráfico que sos protagonista? Y creo que tengo 5 ejemplares de uno y 10 del otro. Fuiste al puesto de diario, dame todos los gráficos que hay. Y eso pasó porque veníamos con Feli y con Atadía de Capital y pasamos por Avellaneda y no sé, era el lunes que salía y bueno, vamos a comprar el gráfico y bueno, cuando me di en la tapa le dije al Dios, quiero que me dé todos. Y me miraba y digo, sí, soy yo, por eso te compro todo. Era fue algo gracioso, pero emocionante para mí. Totalmente. Y lo que significaba ser tapa del gráfico en aquel momento, ¿no? Digo, sigue siendo algo así como un pasaporte a la eternidad futbolera. Y es lo que pensé en un primer momento. Primero la alegría de eso y después el trampolín para ver cómo seguía mi carrera. Pero bueno, no fue tan así, pero la tuve que aceptar. Yo volví al club que yo estaba presto, me volví a Lanús. En Lanús ya la misma relación con los directivos no fue la misma. Yo ya no estaba bien, no estaba conforme, no estaba contento. Y bueno, mi llegada a Gimnasia después de ese año también fue así muy sobre la hora de inicio del torneo. No empecé jugando, si bien me quedé 2 temporadas, no jugué mucho, habré jugado 7, 8 partidos en primera, los demás fui al banco y jugué en tercera. Sí, la experiencia de haber visto lo que era primera, ¿no? Uh-huh. Del mundo de primera. Ahí nos metemos en un ratito con el tema de Gimnasia y Esgrima La Plata, un club muy intenso, muy pasional, pero no hablamos de la noche del 27 de diciembre de 1985, Néstor. Digo, porque esa es tu noche, ¿no? Sos el protagonista central, lo reitero, ¿no? Racing ha ganado mucho en los últimos años, pero por ahí para un pibe hincha de la academia no dimensiona lo que significó en aquellos días para Racing regresar a Primera División. Y Racing vuelve con un gol tuyo que es un golazo, porque le pegás en posición de número 10 y la clavas en un ángulo. Yo siempre digo que me tocó la varita mágica, ¿no? Porque no era un jugador de hacer goles, me toca hacerlo en un partido muy importante, en un gol que sirvió para ascender. Si bien nosotros el partido anterior habíamos ganado 4-1 y fuimos muy contundentes, y ese partido fue importante para el ascenso también, ¿cómo que no? Entonces, el enterarse de que por ahí la diferencia de goles que no nos servía, y bueno, era un partido sí recontra importante, y bueno, que me haya tocado a mí, eso fue algo maravilloso que no me lo voy a olvidar jamás. ¿Y te lo recuerdan en la platea, en la cancha de Racing? Los hinchas veteranos te dicen, Néstor, gracias por aquel golazo. Sí, muchos. Si bien muchos, ahora, bueno, hace 40 años, ¿no? Gente muy joven que va a la cancha. Pero el cincuentón, el fanático, el que ha vivido esa época, sí, lo recuerdo con mucho, como decís vos, ¿no? Con mucha grandeza, con mucha emoción. Y yo me pongo en la piel de ellos, ¿no? Digo, ellos estuvieron del otro lado, sufriendo en la B 2 años, y bueno, que te reconozcan esto, para mí es maravilloso. Totalmente. Estamos hablando con Néstor Sicher en estas charlas de vestuario de Abrir la Cancha. Nombraba recién Gimnasia y Esgrima La Plata, la posibilidad de jugar en Primera División. Y te señalaba, ¿no? Gimnasia, un club muy intenso, muy pasional, que también atravesaba en aquellos 80s una situación económica muy difícil. ¿Qué recuerdo tenés de Gimnasia? Y Gimnasia me abrió las puertas, ¿no? Para ese mundo de primera. Y haber estado 2 años, yo me sentí muy cómodo. Fueron épocas difíciles también para ella, para la institución y para el país. No ganábamos mucha plata, no cobrábamos, era difícil. Y encima, mi situación, mi performance en esos años no fueron de la mejor.
es como que llegué sobre la hora, me tuve que adaptar muy rápido, me costó ser titular, me costó. Sí tuve la posibilidad de jugar los últimos partidos del primer año que estuve, que me dio la posibilidad para renovar otro año más, ¿no? Que de hecho, agradecido a Luis Garito, que lo tuve de técnico, pero comienza la segunda temporada y Garisto se va, entonces viene Solari, sin conocerme a mí, ¿no? Sí conociendo el fútbol argentino, pero bueno, no tanto al plantel, y también me tocó empezar a remarla de atrás y me ha costado mucho. Ahí tengo que ser sincero de que, bueno, me ha costado ganarme un lugar. Por lesiones, por razones futbolísticas, por un montón de cosas, pero no de mala suerte. Yo ahí no le he hecho a la mala suerte, sino que me ha costado ganarme un lugar. Uh-huh. El futbolista sabe cuando está en condiciones y cuando no, ¿no? Seguro, y eso es lo que me pasaba a mí, Si bien, bueno, el saber que llegas a un club sobre la hora de inicio del torneo, ya sabes que no, a no ser que seas elite, yo sabía que ahí me empezaba de abajo y había que remarla, ¿no? Pero bueno, como te dije recién, me ha costado, pero después, palabras hacia el club, hacia la institución y hacia los técnicos que tuve, yo he aprendido mucho, me sentí muy cómodo también. Bien, y el último paso que te quería marcar es el de Chacarita Juniors, porque es una camiseta importante, un club muy pasional, pero también te tocó una época brava y con muy buenos compañeros, porque vos integraste un equipo junto al Beto Pascuti, junto a Carlos Isquia, si mal no recuerdo, digo, grandes jugadores. No, sí, ese año también, un equipo para pelear arriba, pero inconcebible lo que pasó también, muy difícil, se nos hacía muy cuesta arriba, Pascuti, Montemurro, Carillo Lombardi, Pascuti, después los chicos del club que eran buenos jugadores, mucho, pero pasamos un año muy difícil también, en lo económico también, yo digo que bueno, toda mi época de jugador me ha tocado épocas difíciles de los clubes y del país, entonces era muy difícil, ahí también nos costaba cobrar, yo los 2 últimos meses en Chacarita no cobré, pero me quedo con eso que decís vos, con mis grandes compañeros, mis grandes jugadores y personas. Y después haber jugado al lado de Isquia fue también algo importante, ¿no? Como también fue importante tener de técnico a Cejas, tener de técnico a Basile, haber escuchado a ellos, haber aprendido. Eso es todo lo que te queda, lo que me quedó del fútbol y lo lindo y lo bueno, ¿no? Después, en lo personal, como le haya ido uno a otro, como me haya ido en un club o en otro, son anécdotas y bueno, seguramente que fueron algunas buenas, algunos malos, pero yo del fútbol en general y todos los años me tocó jugar, lo disfruté mucho. Nos quedamos con ese título, Néstor, nos quedamos con ese título tan futbolero, y le hago la última, agradeciéndole su tiempo, agradeciéndole su emoción también al recordar su carrera. Nosotros acá en Abrí la Cancha le damos una vital importancia a los clubes de barrio, y usted es vicepresidente de un club, el club donde comenzó en Calzada. ¿Cómo ve la actualidad de los clubes de barrio, sus dificultades y el rol que están cumpliendo con los pibes, y no con los tan pibes también, sino con la sociedad en general? ¿Cómo analiza a los clubes de barrio y sus problemáticas actuales? Que hacen mucho por los chicos, y de que es una época recontra difícil, de que ahora es muy difícil que un papá, porque ahora tienen que pagar en todos lados, en cualquier club de barrio, un bono contribución, o en el club. Si yo me pongo del lado de dirigente, digo, bueno, de alguna manera lo tenemos que mantener, no recibimos subsidios de ningún tipo, y bueno, una cuota al chico que hace deporte se le tiene que cobrar, y bueno, y después todo lo demás, la luz, el gas, todos los gastos que tiene el club de limpieza, el personal que tiene, es una época muy difícil. Con respecto a lo otro, me quedo
por ejemplo, en el Club Calzada me quedo con los profes que hacen todo a pulmón, que también tienen su trabajo y hay que pagarles. Y bueno, tratamos de negociar, ¿no? A ellos les gusta, a ellos les sirve y saben la poca plata que entran y de ahí manejan. Y después, con respecto a lo mío, yo tengo mi escuelita de fútbol en La Saeta, ¿no? Que se llama La Saeta, que es en el club en la ciudad de Claypole. Que de ahí hace rato que estoy, casi 8 o 9 años. Y bueno, ahí se nota también, se nota la problemática que tiene cada familia para poder llevar al chico a la escuela de fútbol, o a la de hockey, o a la del fútbol femenino. Pero bueno, en ese caso nosotros somos comprensibles de situaciones, tenemos chicos becados, chicos que pagan media cuota, y bueno, la vamos llevando, nos vamos adaptando a la situación del país, pero por sobre todas las cosas ayudando a esas familias que no pueden solventar la cuota. El tema de los clubes de barrio, hay que sacar cierto romanticismo y comprender las dificultades y el rol social que cumplen, porque me imagino que la ilusión, en la sonrisa y no en la contención, sino en lo que significa la formación de cada pibe, hay un trabajo de los maestros. Usted señalaba a sus maestros en Lanús cuando llegó, allá después de los Evitas, imagino que todo eso también se traslada a los pibes. Seguro, todo eso que aprendí de ellos, porque eran formadores, porque eran personas que sabían de fútbol, y que por más, había veces que inculcaban más en la persona, en el comportamiento, en lo que uno tenía que ser como deportista, más que después, bueno, más lo que uno puede aprender adentro de la cancha, pero por eso digo formadores de personas, y eso es lo que trato de hacer yo ahora, ¿no? Formar chicos para que el día de mañana, si no es jugador de fútbol, sea una buena persona, sabiendo de que el deporte sociabiliza, que el deporte comparte muchas cosas, y bueno, tanto como en la escuela como en el deporte, el chico evoluciona, ¿no? Totalmente. Néstor Sicher, un placer enorme que haya sido parte de este ciclo de charlas de vestuario de Ávila Cancha. Le mandamos un abrazo gigante. Bueno, yo te agradezco a vos, a los chicos que me llamaron. Para mí estas cosas me llenan el alma, me gusta hablar de esto, y que después de tantos años que ha pasado de lo que yo he vivido en el fútbol y lo tenga que recordar, y a través del periodismo, de ustedes, para mí es un orgullo. Y si me permitís, yo quiero también, mediante esta radio, sí fomentar eso de las escuelas de fútbol, y en la que me toca estar a mí. Yo tengo que nombrar a profes que son amigos, que son técnicos, que por ahí no incursionaron en el fútbol, pero que hacen mucho por el barrio y por esta escuela. Y esos son mis amigos, Claudio Canto, Roberto Zaragoza, Lucas, a Cachete, que Cachete es un amigote, un pibe joven, a Viviana, que nos acompaña en la administración, Viviana está en la entrada, ¿no? Es la que recibe los chicos, y bueno, y ahí es donde reciben los chicos la primera sonrisa, y donde después nosotros los hacemos jugar, y bueno, hemos formado un buen equipo, y ojalá todas las escuelas de fútbol o los clubes trabajen de la misma manera, que yo sé que sí lo hacen. Entonces eso también llena el alma. Nosotros nos llena el alma, estar al lado de los chicos todos los días nos llena mucho. Qué lindo que podamos recordar a todos los que trabajan en los clubes de barrio, en este programa, en Ávila Cancha, que justamente lo tiene como un eje central. Gracias, Néstor, gracias de corazón. No, gracias a ustedes, y sí, por eso me tomé el atrevimiento de nombrarlos, porque son parte de si ninguno tiene el nombre, ellos son parte importante de todo lo que hacen todos los días. Ahí pasó Néstor Sicher en las charlas de vestuario de Ávila Cancha. Punto final para esta edición de charlas de vestuario. Ojalá hayan disfrutado este programa, que tiene una sola consigna: preguntar
para escuchar y aprender. Mi nombre es Carlos Aira. Nehuen Ríos estuvo en la producción y edición. Este programa es una producción integral de todo el equipo de Abrí la Cancha. Gracias y será hasta la próxima.